El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Muy buenos días a todos. Estamos convocados para reunirnos al menos 3 días y la experiencia que tuvimos el año pasado del sismo nos puso a reflexionar sobre si estamos preparados para resolver una contingencia, y es una invitación a volver a capacitarnos sobre intervención en crisis por un lado y un poco de estrés agudo y estrés postraumático, y sobre todo también hablar sobre resiliencia, que es esta capacidad que tenemos las personas de recuperarnos ante eventos muy estresantes. Entonces vamos a estar durante 3 días por acá y otros 3 días que vamos a grabar una serie de videos que se van a transmitir a distancia, porque este curso está organizado de tal manera en donde se va a publicar un libro donde participan 12 profesores de la UNAM de la FES Iztacala que escriben al respecto de qué es lo que hay que considerar cuando ocurre el evento altamente estresante, particularmente un desastre natural, y también incluye un manual con todos los ejercicios que vamos a proponer en el curso que ustedes podrían no solamente emplear para situaciones de desastres naturales, porque si ustedes recuerdan estamos en un contexto donde el impacto o la prevalencia y la manera en cómo presenciamos eventos altamente estresantes relacionados con violencia por, desafortunadamente, la penetración del narcotráfico, la descomposición del tejido social, también puede ser un programa que sea aplicado para eso, para personas que han vivido un secuestro, un asalto, le han comunicado un diagnóstico de muy mal pronóstico que también es vivido ahora como una situación traumática, y que un protocolo como el que vamos a presentar puede ser útil para atender casos de ese tipo, inclusive algunos casos, por ejemplo, de abuso sexual en la infancia. Entonces, vamos a estar grabando módulos de más o menos 40 minutos, tomaremos un descanso hacia las 12 del día para cerrar por la tarde. Y sobre todo nos interesa, nos estuvimos reuniendo con algunos de ustedes para conocer sus necesidades, pero este curso solamente se construye a partir de lo que ustedes experimentan, entonces su participación es muy importante. Vamos a empezar, como saben, estamos grabando para el canal de YouTube. La gran mayoría de los psicólogos que van a tomar el curso, que son más de 450, al menos en la Secretaría de Salud, casi 100 psicólogos del Hospital de las Emociones y otros psicólogos que están en el interior de la República y que no tienen acceso a este tipo de capacitación, pero que también en Oaxaca, en Puebla, en el Estado de México, en Guerrero, tienen una gran necesidad, Morelos, de contar con capacitación después de un evento totalmente estresante. Entonces la gran mayoría de ellos van a ver el curso a distancia, por eso estamos grabándolo desde hoy. Para proteger la privacidad nada más vamos a aparecer nosotros, ustedes no se preocupen a la hora de hacer los comentarios, y los invitamos a que ustedes también nos apoyen a difundir este entrenamiento. Entonces vamos a empezar con la parte introductoria. Se ha escrito alrededor, por favor, de qué pasó con el sismo. El año pasado la revista del Instituto Nacional de Salud Pública hace una reflexión sobre qué hay que hacer después de los sismos, y inclusive si ustedes revisan la bibliografía en el sismo del 85, el sismo del 85 también nos puso en una condición de repensar cómo estaban, al menos por ejemplo, distribuidas las camas, y las camas por hospital estaban de manera idónea con base a cada delegación, o estaban distribuidas de una manera que no respondían a las necesidades de la población en términos activos de las camas. Entonces, Guillermo Soberón y Julio Frenk hablan sobre cómo los sismos revelan que es verdad que la comunidad académica a veces emprende muchos estudios, investigación, programas de intervención que a veces se quedan dentro de la universidad, pero cuando pasan estos desastres naturales en donde sabemos que se activa la cohesión y la solidaridad de los mexicanos, también los académicos tenemos una gran responsabilidad de que esa investigación y ese conocimiento no se quede en las aulas, sino que llegue a los que están en la trinchera y los que están en el campo de trabajo, que en este caso son ustedes. Entonces, Guillermo Soberón y Julio Frenk hablaban de cómo los sismos revelan esta gran capacidad de respuesta por parte de la comunidad,
cómo después del sismo del 85 se hizo investigación para empezar a evaluar y a conocer lo que entonces se conoce como estrés postraumático. Se hablaban algunos autores de neurosis traumática, pero parece ser que pasaron 30 años y podemos seguir mejorando la manera en cómo estamos interviniendo desde nuestras prácticas. La siguiente, por favor. Entonces, la doctora Medina Mora, ustedes saben que también publicó un artículo en la revista Salud Pública de México el año pasado, un suplemento especial que habla sobre el sismo, y ella discute sobre el impacto emocional que hubo a partir del sismo y nos habla que, en verdad, evidentemente que los daños que sufre la población expuesta a un sismo destacan algunos desórdenes mentales. Hay personas que un evento altamente estresante podría detonar el primer episodio de un trastorno mental. No es que lo cause, pero sí empieza a configurarse o a desencadenar lo que traía un individuo por carga hereditaria, por crianza, por el nivel socioeconómico en el que se encuentra, y que un sismo hay que atender los desórdenes psiquiátricos que ocurren tanto en el corto plazo, donde todos nos sentimos bastante nerviosos, todavía no nos acabamos de acostumbrar. Hubo un cambio ayer, por ejemplo, en cómo se va a presentar la alarma sísmica, porque hay personas que han tenido que cambiarse de casa solamente por el estrés que les genera un simulacro. Pero también en el mediano y en el largo plazo hay un gran grupo de personas que empiezan a presentar síntomas y empiezan a intentar afrontarlos o evitar esos síntomas haciendo cosas como consumir sustancias, por ejemplo. Entonces, en el largo plazo se ha visto que los desastres naturales, por ejemplo, el año pasado en Puerto Rico, que también hubo un huracán que destruyó casi toda la isla, fue seguido de una ola importante de suicidios por parte de muchos hombres que no tienen los recursos para salir adelante, y que lo que dice este artículo, en donde no solamente hay pérdidas en el momento del sismo, sino hay pérdidas subsecuentes que tienen que ver con el hogar, con el empleo, con la red de apoyo social. Entonces, sabemos que no están en el mismo riesgo las personas que lo ven por televisión que aquellas que están cercanas al evento, y también este curso está pensado porque cada uno de nosotros estamos de alguna manera participando y estamos escuchando a aquellas personas que estuvieron en el evento, y ustedes saben que este desgaste por compasión genera también en nosotros un riesgo de tener problemas de salud mental, porque tenemos un riesgo importante. Trabajamos con personas casi siempre con poblaciones con bajo nivel socioeconómico, baja escolaridad, pocos acceso a servicios de salud mental, y entonces eso puede activar en nosotros mismos la desesperanza. Y estaremos revisando también que las conductas de autocuidado son importantes para nosotros durante este periodo. Entonces, sabemos, antes por favor, principalmente hablaremos del estrés agudo y la ansiedad que hay en las primeras horas, pero haremos énfasis en el tratamiento de estrés postraumático y la resiliencia, que es lo que la bibliografía ha dicho que hay que atender de manera prioritaria. Como les decía, también entonces hay que estar atentos a las personas que aún a un año del sismo no han logrado recuperar ni su condición social ni su condición económica de vida, y que esto impacta de igual o mayor medida en la protección de la salud mental, y que hay que tener alguna serie de intervenciones preferentemente basadas en las buenas prácticas o psicoterapia basada en la evidencia, que pueda darles en un corto plazo una mejoría muy importante a estas personas. La siguiente. El artículo nos habla de 10 necesidades prioritarias sobre el sismo. Nos hace pensar en que al menos tendría que haber un programa nacional con referentes estatales para organizar la atención de la salud mental. Como vimos el año pasado, muchos de nosotros nos incorporamos a las brigadas. El Hospital de las Emociones tenía un programa bastante establecido, pero no logramos tener un protocolo de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el canal, a quién vamos a canalizar, etc. Entonces, todavía tenemos que seguir trabajando en hacer un programa nacional para la atención de la salud mental. Tendríamos que seguir trabajando en nombrar una serie de representantes de la Secretaría de Salud por estado que hagan un seguimiento de este tipo de usuarios. También el artículo nos habla de que es importante asignar al personal del área de la salud para que dé continuidad a la atención de la salud mental y psicosocial de las poblaciones afectadas. Nosotros estamos, además de este curso, capacitando a los no profesionales de salud mental, que ustedes seguramente ya saben, pero están mucho tiempo con los pacientes y son muy sensibles a detectar cuando alguien que quizá viene después del sismo
por un problema físico, también está presentando síntomas muy importantes de ansiedad y podría ser ese el momento idóneo de que un no profesional de salud mental, en este caso puede ser una trabajadora social, el personal de enfermería, el propio médico de base, el médico de la consulta externa, que sea suspicaz y que indague si la persona ha tenido síntomas importantes que ameriten la atención profesional y que incluso se ha visto que en el caso, por ejemplo, de las conductas asociadas al suicidio, al menos la persona en el último año fue al médico y hubiera sido el momento idóneo para detectar que hay problemas de depresión. Hay algunos hospitales en Australia, por ejemplo, en donde hay que, así como hay que tomar la presión cada vez que viene un paciente a la consulta externa, hay que monitorear depresión, porque veremos después que el estrés postraumático y la depresión, a veces hay este diagnóstico dual y hay una comorbilidad importante, y que hay pacientes que no van a llegar por el estrés postraumático, sino que llegan porque tienen muchos síntomas de dolor, de inflamación, de cefalea crónica, de gastritis, y sería idóneo para no tener que esperarnos a lo que dice la bibliografía, que en promedio tardan 8 años en ser diagnosticados y correctamente atendidos, para darles una atención oportuna. Un grupo de becarias de este proyecto va a ir a los centros de salud y seguramente los estará visitando durante el siguiente año, o incluso yo, para capacitar y aprovechar este espacio de las sesiones generales de los hospitales, en donde a veces se discuten temas académicos relacionados más bien con el ámbito médico, donde pudieran darnos un espacio y sensibilizar a todo el personal que está en un hospital y que pudiera actuar como un guardián para prevenir no solamente a los pacientes a los que atienden, pero una vez más estar en mucho cuidado, porque todos vimos seguramente un video en YouTube muy impresionante sobre cómo un médico está haciendo una cirugía y cómo tiene que tolerar el estrés que implica la responsabilidad de un paciente, y es ingenuo pensar que ese médico y muchos otros no sufrieron un alto desgaste, especialmente ese día, por la responsabilidad que tenían. La necesidad 3 que venía del artículo habla sobre el 4 dice que hay que facilitar el acceso a los psicofármacos en el primer nivel de atención, y después habla sobre esta necesidad de continuar la capacitación de primeros auxilios psicológicos para los primeros respondientes, los voluntarios o miembros de otra comunidad. Lo que notamos nosotros el año pasado es que había mucha, muy buena voluntad por parte, por ejemplo, de los estudiantes de la carrera de psicología, de la UNAM y de otras entidades, pero muchas de las veces los estudiantes no cuentan con los elementos para ir a atender a la gente que está damnificada, y que habría que hacer un entrenamiento escalonado. Claro que estamos a favor de lo que dice la doctora Melamara sobre esta intervención más bien del tipo comunitario, pero usando, como les decíamos al principio, una intervención que esté estandarizada para toda la Ciudad de México y que esté sobre todo basada en la evidencia y no solamente en el desahogo. Y bueno, que esta es una experiencia para atender esta necesidad de continuar con la capacitación para el tratamiento de los trastornos en el primer nivel de atención. Entonces, bueno, habla sobre algunas otras cuestiones en relación, por ejemplo, con las intervenciones, en donde dice que se requieren fortalecer las acciones médicas, de atención médica y psicológica, en el primer nivel de atención, ante la próxima pérdida de continuidad de la atención de salud mental en las comunidades afectadas que carecen de servicios especializados. Parte de lo que vamos a ver en este curso es que la UNAM ofrece muchas estrategias donde se trabaja específicamente con pacientes de estrés postraumático, que a veces los centros de salud de los hospitales desconocen que eso existe, que casi siempre son de muy bajo costo, y que podamos en esta oportunidad en donde la academia intenta acercarse al sector salud, dar herramientas para que pudieran, si bien sabemos que no todos los hospitales cuentan con un psiquiatra y menos los centros de salud, que conozcan que pueden canalizar a pacientes a alguna instancia de la universidad y que estarán en muy buenas manos, ¿no? Porque no tendrán muchos pacientes este acceso a una atención continua. Bueno, y después habla sobre la necesidad de continuar las actividades de integración y fortalecimiento de la resiliencia comunitaria debido al cierre de las actividades de las ONGs. Ustedes saben que en la crisis hay mucho apoyo, veremos que hay una etapa de luna de miel, pero después de 3 o 6 meses, ¿qué pasa con esas personas que siguen teniendo síntomas? Que ya no hay ONGs, ya no hay presupuesto de organizaciones internacionales para que los apoyen, y tenemos que construir una comunidad de autocuidado para esas personas que no tienen ningún tipo ni económico ni una oportunidad disponible. Y bueno, también decíamos que este curso va a ser útil para atender a comunidades con dificultades al acceso a servicios y que quedarán descubiertas y que requieren el inicio de servicios itinerantes de atención a la salud mental. Sugiere el artículo que al menos tendrían que ser de 4 meses.
Por eso nosotros estaremos visitando el año próximo algunos estados de la República para acercar el programa y para que tal vez ustedes o algunos de los psicólogos a los que capacitemos puedan capacitar a los no profesionales en su hospital o en su centro de salud para que se haga esta cultura de cuidado de la salud mental después del desastre natural, particularmente en los estados donde hay más riesgo, no solamente de sismos, sino inundaciones, por ejemplo, que huracanes. Es una cuestión bastante frecuente. Entonces, y por último, hablaremos de la 10ª necesidad, que dice que existe la necesidad de implementar programas para atender el desastre del personal de salud encargado para dar atención a la población afectada. Nosotros hemos revisado las cifras que tienen que ver con el consumo de sustancias, la depresión y la ideación suicida. Particularmente, siempre las cifras nos señalan que los estudiantes de medicina y los médicos tienen problemas muy importantes de salud mental y tenemos retos que resolver porque hay una cuestión, ustedes lo saben, de estigma, en donde es mucho más difícil que un médico se acerque a decir estoy deprimido, siento que no me siento bien, no tengo ganas de ir a trabajar, los fines de semana estoy feliz, pero el domingo en la noche, después especialmente de los que tuvimos 2 semanas después del sismo donde estaban saturados, los hospitales tuvieron que cerrar, y que este curso también sirva para sensibilizarnos y para llegar a aquellos que podrían estar en un riesgo de desgaste y que empecemos a construir esta idea de que tenemos que empezar por cuidarnos a nosotros porque somos los que más desgaste tenemos. Bien, vamos con la 1, por favor. Les queremos platicar un poco lo que hicimos y qué experiencia tenemos con la atención de eventos altamente estresantes o traumáticos. Presentamos, la que sigue, por favor, un programa de atención a las víctimas del desastre. La UNAM lo que hizo es que diseñó una serie de brigadas de primeros auxilios psicológicos por zonas. Nosotros estamos en la FES Iztacala, que es la zona norte. Entonces, pues decíamos que hubo un gran interés y rápidamente se implementó coordinadamente el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la Asociación Psicológica Mexicana, que desde el 85 siempre ha estado muy participativa, el Consejo Ciudadano y el programa Estoy Contigo desde el Hospital de las Emociones. Todo estuvo concentrado en la Clínica Especializada de la Condesa, donde se ofreció servicio de salud mental e incluso si había que haber tratamiento farmacológico, porque muchos pacientes pueden tener problemas con el desabasto de sus medicamentos. Sin embargo, una vez que eso termina, la que sigue, por favor, o que la gente no puede llegar hasta allá, nosotros que estamos en la zona norte, se usaron brigadas en los SHs de toda la UNAM, en todos los planteles de la UNAM, en donde intentamos convocar, porque tenemos 2 problemáticas. En primer lugar, los estudiantes que sufrieron los efectos del sismo y en segundo lugar, los estudiantes que participaron como brigadistas y que en este otra vez acto de buena fe de cooperar y de solidarizarse, el estar viendo imágenes repetitivas, al menos 3 o 4 días seguidos, lo que nos encontramos es que llegaban estudiantes después del sismo, casi una semana que cerró la UNAM porque estaban revisando los edificios, tenían grandes problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño y tenían que alcoholizarse porque se intentaban dormir y estaban viendo todo el tiempo las imágenes de los que estuvieron apoyando, las víctimas, y pensemos que son jóvenes casi siempre entre 18 y 24 años que muy probablemente no hayan tenido mucho contacto con la muerte, con la enfermedad. Entonces, no solamente la intervención fue para los alumnos como víctimas del desastre, sino para aquellos voluntarios y trabajadores que hubieran tenido alguna complicación a partir de esto. Lo que tuvimos que implementar es una capacitación rápida para el manejo de intervención breve y que otra vez grabamos en el canal de YouTube y sirvió para que algunos estudiantes que están en proceso de formación, porque veremos acá que un asunto muy importante es que en el plan de estudios ni de la UNAM ni de otras universidades ni privadas ni particulares existe que necesitamos, al ser una zona de alto riesgo sísmico, todos los mexicanos estar capacitados para atender trauma o intervención en crisis. Tampoco ahora con el nuevo plan de estudios, inclusive en términos de que estamos en este contexto violento y que si ustedes revisan las cifras de epidemiología psiquiátrica, casi todos los que tenemos una consulta privada, gran parte de nuestra consulta, inclusive hablemos también de la población infantil, que nos comentaron que era una necesidad importante, llegan porque
muchos más niños que antes están expuestos a situaciones de violencia en casa, pero también ahora a balaceras y a eventos muy estresantes, a un secuestro, a un asalto, a un asesinato, porque muchos niños nos han comentado familias que están ya involucradas en el narcotráfico y que están en riesgo y que son de mucho peor pronóstico porque presentan síntomas muy jóvenes. Entonces empezamos a hacer la capacitación para intentar aprovechar esa oportunidad para que los jóvenes ya tuvieran algún tipo de entrenamiento por la contingencia que pudiera volver a ocurrir. La que sigue, por favor. Entonces, pues como les decía, el sismo nos coloca en una urgente reflexión e implementación de algún protocolo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Les decía que no se limita a los desastres, sino al contexto violento en que nos encontramos. La que sigue, por favor. Y ante esto, no sé si ustedes saben, pero meses después del sismo se reúne el gobierno de la Ciudad de México con la UNAM, con el Instituto Politécnico Nacional y con otras instituciones del Colegio de México para intentar que la academia apoyara de alguna manera algunas necesidades prioritarias que nos recuerdan después del sismo. Entonces, el Comité Científico para el Proyecto de la Reconstrucción, Renovación y Transformación de la Ciudad de México elige algunas de las propuestas y esta capacitación forma parte de ese proyecto. Entonces, es un entrenamiento que tiene un financiamiento y que se tiene que entregar un producto entre el cual se encuentra el libro y la capacitación, porque surge la necesidad de adoptar un modelo de planeación sistémica y estrategia y que todos los psicólogos de la ciudad estén enterados de cómo funciona cuando hay un sismo. Y les decía yo de la necesidad de contar con un directorio que realmente involucre todos los recursos con los que contamos en la Ciudad de México, incorporando la parte de la academia. La que sigue, por favor. Y también hemos visto que hay recientemente, desafortunadamente, muchas más muertes o familias que sufren por desapariciones forzadas, por ejemplo, que es un tema para el cual se ha atendido desde los derechos humanos, pero no existe un protocolo como para que el psicólogo pueda trabajar con ellos. Entonces, pues se ha visto que no solamente el problema es el asunto del estrés postraumático, el estrés postraumático que muchas de las veces puede ser un trastorno invisible en donde la persona va a tener síntomas muy importantes que iremos revisando poco a poco, pero al tener estrés postraumático eso de muchas maneras empieza a impactar en tu funcionamiento cotidiano y porque puedes empezar a evitar, por ejemplo, incluso salir a trabajar, incluso ya no quieres ir a lugares donde haya 10 pisos o 12 pisos, no quieres subirte al elevador, no quieres ir a la Ciudad de México o lo menos posible. Entonces, estas personas empiezan no solamente a tener estrés postraumático, sino a empezar a generar sintomatología depresiva y algunos de ellos se ha documentado, hay mucha investigación. Ustedes saben que desafortunadamente los eventos naturales, por ejemplo en Japón, en Indonesia, han dado mucha información sobre lo que va la gente perdiendo a lo largo de los años y cómo la mayoría logra recuperarse, pero hay un grupo de personas y que si ustedes lo analizan desde el binomio de pobreza y salud mental, se dice que no es claro qué ocurre primero, si un trastorno mental como por ejemplo haber sido víctima y perder tu casa y tu empleo después del sismo te genera estrés postraumático y te genera depresión y eso te puede llevar a la pobreza, o una situación de pobreza en donde se ha visto que hay muchos más trastornos mentales porque es mucho más difícil tener servicios de salud, mucho menos servicios de salud mental, es mucho más difícil acceder a un nivel educativo, no hay un lugar para ti en la universidad. Es muy difícil cómo cría una persona que llega a la universidad, por ejemplo, que aquel que no llega a la universidad. Entonces puede ser que la pobreza por sí misma tenga tantos factores de riesgo que te lleva a un trastorno mental. Entonces, pues se ha visto en investigaciones de muchos países, particularmente Asia, que la depresión y el estrés postraumático son los trastornos mentales que tendríamos que estar mucho más atentos. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, también sabemos que la APA en el Código Ético dice que para tratar el estrés postraumático y los trastornos de la ansiedad, y en esto coincide con las guías clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría para la Ansiedad, las intervenciones que han sido evaluadas con rigor científico y que presentan evidencias sólidas para ser usadas en poblaciones de alto riesgo son las que tienen un enfoque teórico desde la psicoterapia cognitivo-conductual y la terapia conductual. Entonces, este será el marco desde el cual estaremos revisando la sugerencia de tratamiento.
sabemos que hay otro tipo de usuarios que pueden acceder a otro tipo de psicoterapia, como un enfoque humanista o un enfoque psicoterapéutico, que ya ha hecho algunos estudios en donde se ha demostrado tener evidencia. Sin embargo, siempre son intervenciones más costosas y de largo plazo, y que muchas de las veces este tipo de psicoterapias, como la conductual y la cognitivo-conductual, se caracterizan por ser breves, por ser económicas y porque muchas de las veces los gobiernos de algunos países solamente apoyan los programas con este tipo de psicoterapias porque son las que tienen mucho más evidencia sólida en términos de la investigación. Entonces, bueno, sabemos que el estrés postraumático ocurre 3 meses después. Nosotros este año tuvimos además esta conjunción en donde ocurre el sismo el 19 y justo para la Navidad era el corte de los 3 meses que podríamos identificar quiénes continúan con síntomas, quiénes no se habían logrado recuperar. Pero la Navidad en el contexto mexicano es, además vienen muchos de los parientes que viven en Estados Unidos, puede de alguna manera disolver o distraer los síntomas. Entonces es necesario, y viene ahora el aniversario, no perder de vista que hay momentos pico en donde sabemos que puede haber una recaída importante o que sean mucho más visibles estos trastornos, inclusive cuando haya pasado un año. Queremos sí transmitir que la evidencia dice que el 70% de las personas que viven un tratamiento estresante o traumático van a salir adelante, pero ese 30% va a presentar síntomas durante mucho tiempo e incluso va a haber un grupo de personas que tendrán estrés postraumático de inicio tardío y que podría ocurrir otro evento estresante, es decir, podrían sufrir en este año un asalto, una pérdida de familiar que active el evento que no trabajaron porque en su momento afrontaron bastante bien porque había que atender la urgencia. La que sigue, por favor. Bien, entonces nosotros somos un programa en la UNAM que se llama Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio, en donde tenemos un grupo de egresados que reciben una capacitación, reciben supervisión y que atendemos a los estudiantes. Cuando ocurre el sismo, lo que hicimos es que esos mismos voluntarios que ya son egresados recibieron una capacitación extra para saber cómo atender estrés agudo y estrés postraumático, primeros auxilios psicológicos, y entonces ellos encabezaron las brigadas junto con un equipo de profesores. Nosotros trabajamos en 7 sedes universitarias localizadas al norte de la ciudad de la zona metropolitana, todas pertenecen a la UNAM. Como les decía, cada sede tuvo algunos 2 académicos responsables, hicimos 2 turnos, y lo que hicimos es que convocamos a los egresados que quisieran ir a las otras sedes de la UNAM donde no teníamos personal suficiente, que fueran estudiantes que ya habían egresado y que hubieran hecho su tesis en un tema relacionado ya sea primeros auxilios psicológicos o estrés postraumático, para que tomaran la capacitación. Y la que sigue, por favor. Entonces tuvimos un total de 60 voluntarios que atendieron 2 turnos. Pensamos que el contexto universitario en este caso era mucho más fácil que los jóvenes se acercaran al servicio si estaban cerca del horario de la 1 de la tarde, que es cuando cambia el turno, porque a veces tenemos, seguramente les pasa cuando yo estuve en el hospital, siempre hay mucho más personal en la mañana que el personal de la tarde y el personal del fin de semana. Entonces intentar tener siempre a un psicólogo disponible en donde más alumnos hay en los planteles. Trabajamos 10 días hábiles del 25 de septiembre al 6 de octubre después de la contingencia, y hubo 14 académicos. Sigue, por favor. En total, bueno, como les decía, nosotros tuvimos un protocolo que revisaremos aquí, que es de primeros auxilios psicológicos, que está basado en el que presenta la Universidad de Barcelona, y agregamos un componente educativo que también revisaremos aquí sobre estrés agudo y estrés postraumático. Y con esta responsabilidad de difundir el conocimiento lo subimos al canal de YouTube, que es @creasestacana. La que sigue, por favor. Entonces, sabemos que en términos éticos la APA establece que un psicólogo puede atender a una persona en caso de emergencia con el fin de no negarle la atención. Entonces, si un psicólogo está en una situación donde hay un desastre natural, solamente por ser psicólogo podrá intentar brindar algo de ayuda, pero el código ético señala que una vez que se restablezcan los servicios, es obligación de ese psicólogo que no es especialista canalizarlo al servicio. Entonces, tomando esto en cuenta, inclusive cuando no tiene entrenamiento especializado, capacitamos, pero la idea era también que los psicólogos tuvieran una serie de recursos para el seguimiento de ese paciente en un entorno o con alguien con un entrenamiento
muy especializado. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, lo que hicimos, la que sigue, por favor, es intentar a través de este algoritmo utilizar los primeros auxilios psicológicos que implicaban primero contener al alumno o al trabajador o a la persona de la comunidad que llegara. Vamos a estar aquí haciendo un juego de roles la semana próxima. Después le dábamos información sobre qué es el estrés agudo, qué puede ser el estrés postraumático para que estuvieran atentos. Normalizábamos los síntomas, si había necesidad de consolar. Pero muy importante, intentábamos indagar desde la primera sesión si había una situación importante de presencia de otro trastorno asociado, porque como les decía, llegaban muchos alumnos, personas de la comunidad o trabajadores que ya estaban medicados para depresión y que estaban más vulnerables a vivir un evento estresante como este, o que tenían intentos suicidios previos, o que habían tenido en los últimos 6 meses otro evento altamente estresante, como por ejemplo que a un familiar lo hubieran hospitalizado, que hubieran perdido un familiar, que se hubieran divorciado, que estuvieran en un conflicto grave con un profesor y que los ponen en una situación más complicada cuando llegue el sismo. A partir de eso determinaban los voluntarios si el usuario requería una evaluación psicológica más completa. Para eso lo referíamos a una lista que teníamos de lugares de canalización, y si no, invitábamos al usuario a seguir monitoreando algunos síntomas y a visitarnos en caso de que fuera necesario en cualquiera de los planteles de la UNAM. Algo así es lo que queremos proponer acá para que ustedes pudieran trabajar en el hospital o en el centro de salud donde se encuentren. La siguiente, por favor. Entonces, lo que hicimos es que preparamos materiales de divulgación en donde, para que ustedes saben que casi siempre los trastornos de la ansiedad lo que hacen es que nos dan muchas dificultades para recordar, para memorizar, para atender, para aprender. Entonces, y a veces llega solamente un integrante de la familia, pero hay 2 o 3 personas más en esa familia, en esa colonia, en esa calle, que podrían beneficiarse de leer que es absolutamente normal tener síntomas de estrés agudo durante al menos 72 horas y que hay que estar atentos a quién podría presentar síntomas de trauma. Entonces les dábamos este material, un folleto con información relativa y también con una serie de recursos y ejercicios de respiración que podrían ser útiles en caso de que hubiera síntomas importantes. Entonces les vamos a presentar brevemente los resultados de manera general. La que sigue, por favor. Atendemos a 235 personas. Otra vez las cifras nos preocupan en términos de que son los hombres los que menos se acercan a recibir atención profesional, pero al mismo tiempo son los hombres quienes estaban apoyando más en los sismos, estaban en mayor riesgo por la cercanía de estar expuestos a las imágenes y a los detalles vívidos. Entonces es muy satisfactorio ver que mucha gente se acercó a pedir ayuda. Colocamos mantas en la universidad, subimos a las redes sociales publicidad para que sintieran la confianza de que era un servicio confidencial. Sin embargo, volvemos a ver que esto que ocurre otra vez en las salas de espera de los centros de salud, en los hospitales en donde las mujeres tienen esa facilidad, porque hay un asunto que parece ser que es del sistema, es un asunto estructural en donde es mucho más fácil que una mujer pida permiso, pueda faltar para pedir ayuda, tenga conductas de autocuidado en donde el pronóstico, si se detecta algo a tiempo, es mejor que los varones que o consumen sustancias para intentar medicar o llegan por urgencias con una cuestión mucho más complicada. Entonces se repite esta cifra en donde los hombres otra vez se acercan mucho menos que las mujeres y que desde nuestro punto de vista tienen riesgos diferentes y en ocasiones por la cercanía con el evento traumático pueden tener un riesgo más importante. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, tuvimos muchos más alumnos que académicos y que administrativos, pero también se acercó gente de la comunidad que había tenido síntomas de trauma. La que sigue. La que sigue, por favor. También les presentamos las cifras que refieren a cuántos de los alumnos y de la comunidad y de los trabajadores que tuvimos que referir, porque a veces este evento altamente estresante es una buena oportunidad para canalizar algo que no se había tratado antes y que con el sismo se conjuga y se puede potenciar. La que sigue, por favor. Bueno, ya hemos hablado del asunto de género y que fue lo que nos dejó preocupados y ocupados. La que sigue, por favor. Creemos que el reto al que nos enfrentamos particularmente, no solamente con estudiantes de la FES Iztacala, sino creo que en el sector salud, es
que es importante vencer el estigma de presentar síntomas de un trastorno mental. Veíamos que los jóvenes que fueron a apoyar estaban algunos de ellos con mucha culpa. Ustedes saben que, hablando de trauma, que hablaremos un poco más a detalle después, hay esta cuestión de culpa del sobreviviente, en donde los jóvenes tenían mucha culpa por haber sobrevivido, por no haber logrado apoyar como querían, y porque además tenemos que, en particular en la UNAM, los estudiantes de medicina, que son los que luego llegan con ustedes, son los estudiantes que tienen más altas expectativas porque vienen con promedios académicos más altos desde el CCH, y que ustedes saben que no es lo mismo sacar 10 en un examen, que te va a tener mejores posibilidades de tener acceso a mejor servicio social, tal vez un mejor internado, y tal vez puedas pasar mejor el examen nacional de residencias médicas, y eso va a cambiar la vida de ti, de tu familia y de tu siguiente generación, a diferencia de si eres un médico general. Entonces, particularmente lo que vimos es que hay que trabajar porque es una población en especial riesgo por este altísimo nivel de autoexigencia, porque muchos de los estudiantes, y seguramente muchos de ustedes o de sus compañeros, son la primera generación de universitarios en su familia, y hay una presión familiar muy importante, una alta expectativa, que los pone en aún mayor riesgo de presentar algún problema de salud mental. Y que, a diferencia de la carrera, por ejemplo, de optometría, de medicina, de enfermería, son los estudiantes de psicología los que están más abiertos a pedir el servicio. Vemos que la semana que entra hablaremos como de las cifras de depresión y de estrés postraumático a nivel mundial, y es un poco raro ver que las mujeres siempre salimos mucho más altas. ¿No será que también tenemos que reflexionar sobre cómo estamos evaluando los síntomas, de tal manera que un hombre no se atreve a decir o no se indaga de la mejor manera, no está sensibilizado al género? Porque puede parecer que los estudiantes de psicología tienen más problemas y van más a la terapia. A veces incluso se afirman cosas como tienen problemas, van a resolverlos, y no es así. Lo que pasa es que tienen mucho menos miedo de decir necesito ayuda, y se atienden más tempranamente que los de las demás carreras. A ver, sigue, por favor. Entonces, bueno, surgieron una serie de propuestas de capacitación. En la FES Iztacala hubo una gran serie de cursos de primeros auxilios psicológicos de los diferentes enfoques, pero lo que nosotros intentamos incorporar en el curso para ustedes es lo que ha establecido el Instituto Nacional de Psiquiatría desde las guías clínicas para el manejo de la ansiedad, y desde un protocolo que fue creado en la Universidad de Pensilvania, que lo encabeza la doctora Edna Foa, que es la terapia de exposición prolongada para estrés postraumático, que es lo que más evidencia ha demostrado. Entonces, no terminará aquí. El curso solamente empieza a intentar no olvidarnos de este asunto, colocarnos en una mejor posición, en tener nosotros más confianza en nuestras propias habilidades para atender a las personas, pero obviamente si esto se apoya de que los gobiernos y de que las universidades y de que los hospitales se involucren en una estrategia comunitaria, va a funcionar mucho mejor, ¿no? Y que además, idealmente, que se asignara un presupuesto para eso, ¿no? Claro, sigue. Bueno, como dije brevemente, nosotros estábamos especialmente atentos a que el peor de los desenlaces de todos los trastornos mentales es el suicidio. Entonces, que sería una gran oportunidad para impactar también a esta problemática, que es una de las problemáticas que más preocupa a nivel internacional, porque es una problemática que afecta principalmente a los jóvenes, y si ustedes hacen un análisis por ocupación, los médicos son los que tienen índices más altos de consumo de sustancias y de acción de intento suicidio. Entonces, no olvidar que es un tema importante en la agenda y que el trauma podría activar esto en algunos de nosotros o de nuestros compañeros. La que sigue, por favor.